Muchas gracias. Quisiera saber si los participantes van a tener la posibilidad de en cualquier momento eh, hacer uso de los micrófonos para poder hacer alguna pregunta o consulta en algún momento. Sí, doctor. Pueden activar los participantes su audio o también dejar sus consultas en el chat de Zoom. Ah, excelente, excelente. Sí, porque lo que vamos a buscar un poco en esta sesión es poder interactuar con ustedes, ¿no? A mí me interesa mucho eso, que podamos interactuar, intercambiar algunas cosas, ¿no? El programa de perfeccionamiento profesional de enfermería está abocado en esta edición a la atención integral con enfoque de desarrollo infantil temprano, crecimiento y desarrollo y neurodesarrollo. Tiene que ver mucho con el tema que ahora vamos a tocar justamente y lo que yo quiero es que con ustedes podamos establecer una vinculación. Cuando hablamos del desarrollo infantil temprano, este empieza desde antes de la concepción, continúa durante la gestación y se consolida con el niño o niña en los primeros años de la vida. Pero hay un problema, ¿no? Que es latente en los niños, niñas, en cualquier momento, ¿no? Para los que no me conocen, yo soy el doctor Mario Eduardo Izquierdo Hernández, especialista en salud familiar y en salud pública del Ministerio de Salud. El tema relacionado con los problemas posturales ortopédicos es un tema que es clave poder revisarlo con este enfoque de neurodesarrollo y este enfoque de desarrollo infantil temprano, incluso desde el momento del nacimiento, que debe de continuar más adelante en los primeros momentos en los que el niño o niña puede desarrollar las actividades de la marcha o las actividades de la eh, corrección postural y que en algún momento de la trayectoria del curso de la vida puede sufrir afectaciones, ¿no? Y es por eso que de allí algunas preguntas que son importantes ver con ustedes, ¿no? Por ejemplo, cuando el niño nace, ¿no? Nosotros tenemos que garantizar tras la evaluación que el niño no tenga ningún problema relacionado a algún evento, para ser lo más genérico posible, no voy a hablar ni de enfermedades ni de trastornos, sino algún evento que pudiera en algún momento de su vida poner en riesgo la posibilidad del desarrollo postural del niño. Y esto, en el momento del nacimiento, empezamos a determinarlo, ¿no? ¿Cuáles son, y les pregunto a ustedes, ya que estamos entrando en materia, cuáles serían? Yo voy a leer en el chat si quieren escribirlo y si quieren hablar también, estamos para eso. Aquí esto es un espacio de intercambio, de aprendizaje, pero a la vez también de fortalecimiento, ¿no? De fortalecimiento y de aprender yo de ustedes y ustedes nosotros. ¿Cuáles serían los principales aspectos que en el momento de la evaluación del recién nacido podrían ser índices predictores, ¿no? Pronósticos de que él pudiera tener algún problema en algún momento con los temas posturales, ortopédicos o de bipedestación? ¿Cuáles serían? Escucho ideas, propuestas, las que tengan. Los escucho y los leo. Por favor, no dejen de registrar su asistencia, ¿ya? Importante, ¿ya? Ya mandó nuestra licenciada Kelly el link para que puedan registrarse. Vamos, asimetría en el tamaño de los miembros inferiores. Importante, importante. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos, vamos. Gracias, Luz, por la respuesta. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos, los leo o los escucho. A mí me interesa mucho la interacción con ustedes porque eso es parte, ¿no? Del curso. Yo no creo que estoy frente a profesionales que solamente ingresan al curso, así les marca la asistencia y al final mi certificado, ¿no?
No, 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 acá estamos para aprender, para intercambiar. Vamos, gracias Luz por la respuesta. Asimetría en el tamaño de los miembros inferiores. Claro, porque si el niño bipedesta, o sea, se para en dos pies, la columna va a jalar más de un lado que el otro, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de que un miembro esté más largo que el otro, ¿no? Va a hacer que caiga la columna sobre un lado. ¿Qué más? Pliegues asimétricos, dice, no, Luz está... Ah, ortolani, ahí quería llegar, y me parece excelente. Me parece excelente lo que señala Lisbeth. Hay dos maniobras claves en el recién nacido y que a veces, ojo, no las hacemos. La maniobra de Ortolani y la maniobra de Barlow. Esas son las dos maniobras claves y hay que también hacerlas. Porque saben que mientras la madre lo tiene cargado, mientras la madre lo agarra a veces con las piernas abiertas, no nos damos cuenta, no nos damos cuenta. El niño se sienta y a veces el niño se va de costado y a la mamita le parece gracioso. Dice, ah, qué risa, oye, mira, se cae al costado, no controla su cuerpo, no controla. Ahí hay que ver varias cosas, ¿no? Y a mí me parece importante los pliegues asimétricos, que los pliegues asimétricos es una expresión de Barlow positivo también, ¿no? Excelente. Con eso me quedo y les agradezco a las que han ido dando sus respuestas. ¿Por qué? Porque justamente vamos a ver algunos problemas posturales ortopédicos. Y miren qué importante, ojo, qué importante es esto que ustedes señalan en el recién nacido o en el niño pequeño, donde todavía podemos corregir todo, porque va a tener una influencia más adelante, miren ustedes. ¿En qué? En la higiene postural, incluso en el escolar. Y es clave destacar que de todo lo que la madre, padre, familia pueda haber hecho como esfuerzo para garantizar que el niño, niña, no tenga el pie plano y si lo tuviera, corrige el arco plantar, porque siempre es posible corregir el arco plantar, siempre es posible corregir el arco plantar, ¿ya? Entonces, eh, puede haber hecho todo, puede haber garantizado todo, pero entonces el niño llega a la edad escolar y el niño tiene su mochilita pues bonita, esa que le gusta, ¿no? De los dibujos animados modernos, no sé, de los jóvenes titanes, que está de moda para los niños, de Hello Kitty, que creo que será de nuestro tiempo, pero ahora ha vuelto con fuerza, y así sucesivamente. Pero, ¿ya? Pero, finalmente, terminamos colocándole pues al niño una mochila, ¿no? De esta forma, ¿no? Lo cual ya empieza a desviar toda la zona del cinturón escapular, ¿no? Cinturón escapular se le llama a toda la zona que une la clavícula con el cuello, la columna central y hasta el hombro, ¿no? Todo el cinturón escapular, ahí está la escápula, la clavícula, ¿no? Y el húmero mismo forma parte de ese cinturón escapular y que está sostenido por delante y por detrás con las costillas y que finalmente puede alterar en algún momento esa higiene postural que tanto buscamos en el niño, ¿no? ¿Qué cosa es la higiene postural? Consiste en aprender a adoptar posturas y a realizar movimientos de la vida cotidiana de la forma más adecuada para que la espalda se dañe lo menos posible, ¿no? Ya sea en un ejercicio estático, posición sentado o de pie, o en un ejercicio pesado, como elevar un objeto pesado, ¿no? Y esto es clave, ¿por qué? Porque el niño, a veces como jugando, dice, no, quiero cargar a mi hermanita, y eso es un error que a veces permitimos. Oye, no lo cargues, le decimos, ¿no? Al niño o a la niña. Y cargan a un niño pequeño y no sabemos, no estamos midiendo la tracción de los músculos paravertebrales o músculos accesorios de la columna, que finalmente tienen un impacto pues sobre la posición o postura. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Están ahí? ¿Se escucha? Sí, doctor. Muchas gracias, muy amable. Entonces, la higiene postural actúa principalmente ¿qué? Corrigiendo algunas posturas viciosas y erróneas, ¿no? El niño se sienta mal en las sillas, ¿no? Lo dejamos mal sentado en una sillita en una silla de comer, lo dejamos mal sentado en la cama, ¿no? Cuando es pequeño,
Le ponemos ahí algunas cuñas al costado y el niño está medio de lado, que se cae, pero ahí lo dejamos. No, no se va a caer. Dice. Y creemos que eso está bien. Dada la plasticidad y maleabilidad de los huesos de la columna en el niño pequeño, esto es mucho más funcional. Pero recordemos que el niño pequeño está en un proceso de osificación. Y ese proceso de osificación, ¿qué genera? Que si la columna desvía un poco, osifica así, desviada. Cuidado con eso. Cuidado con eso. ¿Ya? Otra forma de utilizar la higiene postural es dando consejos preventivos y ergonómicos para evitar consecuencias como la fatiga y el dolor muscular en la espalda y las piernas. A veces los padres, madres no conciben por qué el niño pequeño tiene sueño cuando está haciendo las tareas. 5 o 6 años y el niño tiene sueño. Y un error que hemos visto que cometen en algunas cunas jardín, no lo recomienden, por favor, o recomienden que los padres lo supervisen, es que los niños tienden a estar en cunas jardín muchas horas, ¿no? En la mañana y a veces hasta la tarde, ¿no? Como tipo guardería, porque el niño se queda. Y debido a que no hay condiciones en estas guarderías, no sé si ustedes han visto que a los niños los acuestan sobre la misma mesa, o sea, el niño está en la silla y recostado sobre su mesa, ¿no? Echado sobre la mesa. Y el niño duerme así y se queda dormidito así, no, un ratito, están haciendo una siesta, dice, pero la siesta no es en una camita, no es en un colchoncito, no es en una colchoneta, es en la mesa en la silla sobre la mesa, lo cual genera todo un arco vicioso a nivel de la columna. ¿Y qué es lo que ocurre cuando uno se duerme? Cuando uno duerme, ¿qué pasa con todos los músculos del cuerpo? ¿Qué pasa con los músculos del cuerpo cuando uno duerme? ¿Mm? ¿Qué ocurre con los músculos del cuerpo cuando uno duerme? Se relajan, gracias Almendra, se relajan. Y si los músculos se relajan y está traccionado, pregunto, ¿cómo estarán los músculos que forman toda la zona, ¿no? De los serratos y escalenos, que vienen a ser la parte baja de la espalda, por debajo de este músculo triangular grandote, ¿no? Que tenemos en la espalda, que es el trapecio. Por debajo están los serratos. ¿Y qué va a pasar con esos? ¿Qué va a pasar con esos si están jalando hacia adelante porque el niño está acostado? ¿Se llegarán a relajar? Son músculos que están en semitensión. Entonces, al no relajarse, ese niño va a llegar a la casa con un dolor de espalda terrible y él no lo discrimina. Y hemos tenido muchos errores de consulta o muchos errores de diagnóstico cuando nos dicen, mi hijo se queja de dolor en la cintura y encima la madre de manera muy sugestiva dice, y encima está orinando cargado, le duele la cintura y orina cargado, debe tener infección urinaria. Señora, ¿ha hecho fiebre? Señora, esto, señora, el otro. No, no, no. Y la señora no advierte porque no sabe qué está pasando en la escuela. Y lo señalo porque hemos ido a veces, ¿no? Cuando llegamos a una escuela y los niñitos están ahí acostados, ¿no? Y la profesora, ¿y qué pasó? ¿Por qué están así los niños? Ah, no, están en su siesta. Pero así es la siesta, miren ustedes. ¿Eh? Y eso es un error, porque si no hay la condición para que el niño haga una siesta, esa guardería no debería de ser de más de 6 horas. ¿Ven? Entonces, por ello, señalar la importancia de una correcta higiene postural en la realización de cualquier ejercicio es importante para evitar justamente ciertas patologías. Y miren cómo desde ahí ya lo vamos marcando al niño, porque el organismo hace un mecanismo de compensación involuntaria. O sea, si el niño todo el tiempo está jalando para este lado, ¿no? La misma columna va a empezar a hacer un callo en la zona del músculo que está traccionando más. Si el músculo no se relaja en algún momento, cuando debería estar relajado, ese músculo sufre daño. ¿Por qué? Porque es como cuando usted se recuesta sobre su mano y su mano se adormece. ¿Por qué se adormece la mano? ¿Por qué cuando uno se recuesta así buen rato, se adormece en la mano? ¿Por qué se adormece? Díganme ustedes, ¿qué está ocurriendo ahí? ¿Por qué el adormecimiento? ¿Mm? Vamos, los leo. Porque hay una interrupción de la circulación. Gracias, Caterín. Claro, o sea, disminuye. Vamos a darle a Caterín aquí vamos a darle un like acá a su comentario. Lo que pasa es que reduce la circulación. Y al reducirse la circulación, le llega menos oxígeno y nutrientes al nervio. Al llegar menos oxígeno y nutriente al nervio que inerva la mano, justamente se afecta la sinestesia, que la sinestesia es la sensación de
movimiento, la sensación justamente, ¿no? La percepción, la nocicepción se afecta. Y todo eso genera pues el adormecimiento. Entonces, si usted tiene un músculo que está estirado todo el rato, ¿no? El niño, ese músculo llega un momento en el que se vence, se fatiga y empieza a producir ácido láctico a ese nivel. ¿Para qué? Para poder garantizar algo de energía. Y ese niño va a tener dolores frecuentes de espalda, dolores frecuentes de cabeza, dolores frecuentes de cuello. Y la madre dice, mi hijo, pareciera que estuviera anémico porque anda que duerme todo el día. Y no es eso, es que el niño lo que tiene es un problema postural. ¿Ven? Entonces, esto es un poquito para enfocarnos, ¿no? La anatomía de la columna. 33 vértebras, 7 cervicales, ¿no? 7 del cuello, que desde la primera, que es el atlas, ¿no? Hasta la prominente o séptima cervical. 12 torácicas, ¿no? Que son las que, gracias a que el tórax, ¿no? El tórax sostiene por delante y por detrás con las costillas, se forma una caja ahí, que es donde están los pulmones, corazón, el mediastino, el esófago y algunos otros órganos, ¿no? Importante porque esa columna dorsal es la que menos sufre, porque menos mal que tiene un arco que lo agarra, ¿no? Un arco que lo abraza, ¿no? Es un arco que lo abraza. ¿Ya? Sin embargo, hay algunas patologías que pueden generar algunos problemas a ese nivel, que ahora les comentaré algo. 5 lumbares, que es la zona que más sufre. ¿Y por qué? Porque descansa sobre él todo el peso del cuerpo y además de ella salen las raíces nerviosas que inervan los miembros inferiores. 5 sacras y 4 coxígeas, ¿no? Las sacras también están abrazadas por las aletas del sacro, ¿no? Que ahí está el ilio, ¿no? El isquion y el pubis. Y las coxígeas, que no es más que la colita que le llamamos, ¿no? Que ahí no hay mucho problema, solo cuando el niño pues cae sentado o a veces tiene golpes fuertes, ¿no? En el colegio, ¿no? Discos intervertebrales, ¿no? Entre las columnas, que les permite todas en bloque poderse mover, porque cuando usted coge un disco vertebral es un rodete duro, ¿no? Bien duro, pero con todas montadas ya es una cosa que ahí hay un semi-movimiento, ¿no? Un semi-movimiento, ¿no? O sea, no es que usted la columna la pueda arquear toda completa tampoco. Hay ligamentos que hacen de que no se desplace, ¿no? Los músculos, cuya inserción cuando usted se agacha es porque un músculo usted de manera voluntaria le ordenó que jale toda la columna, ¿no? ¿Ya? Y las estructuras nerviosas, ¿no? Que son las que justamente responden al mensaje. Usted manda y responde por eso. Y es lo que hace el niño, ¿no? Y el niño es muy flexible, muy maleable, debido a que los músculos todavía están madurando, debido a que llega una gran cantidad de oxígeno a sus músculos, debido a la incorporación de una gran cantidad de nutrientes. Entonces todo eso favorece a que la columna del niño sea una columna bastante flexible y plástica. La higiene postural escolar está relacionada con que el alumno realiza la mayor parte de sus actividades sentadas, ¿no? Leyendo, estudiando, escribiendo, frente a la computadora, ¿no? Y esto puede llevarlo a adoptar posturas poco correctas. O sea, el niño a veces sin darse cuenta, ¿no? Se ladea, ¿no? A veces sin darse cuenta, ¿no? Él se recuesta, ¿no? O sea, el hecho de estar mucho tiempo sentado genera de manera inconsciente que él tome algunas posturas poco correctas. Y con el paso del tiempo, miren ustedes, estos hábitos posturales erróneos conllevan alteraciones de la columna vertebral, escoliosis, hernias discales, lumbalgias, contracturas musculares. Miren, o sea, estamos hablando de un niño que como es chiquito, los padres a veces dicen, no, él es recontra maleable, uy, él se dobla, él se estira, y no advierten que hay micro rupturas de fibras musculares, que hay micro desgarros a nivel de ligamentos, que hay microdesplazamientos, lo que se le llama las espondilosis, o si hay desplazamiento con protusión, espondilolistesis de los discos vertebrales. Los padres no se dan cuenta de eso. Ellos no se dan cuenta de eso, ¿no? Se van dando cuenta después cuando el chico empieza a caminar medio extraño, cuando ala la columna, o cuando el tórax empieza a crecer, ¿no? Y este hace excavaduras o hace jorobas, ¿no? El padre dice, oye, este se está jorobando, dicen, ¿no? Y el padre ni cuenta se dio. Y por ello hay que prevenir los malos hábitos mediante la educación. O sea, si ustedes, colegas, logran fortalecer este mensaje
en los padres, madres, cuidador principal del niño o la niña, docentes, personal que trabaja en las instituciones educativas, el resto del equipo, el personal de salud, podemos empezar a tener algunos resultados importantes. ¿Por qué? Porque el hecho de que todo el mundo sepa señalarle al niño, siéntese derecho, siéntese bien, no cargue peso, entonces el niño, eso es como un mensaje repetitivo que finalmente lo va a incorporar a su quehacer, ¿no? Él va a estar consciente ahora de que no debe de hacerlo. Entonces, ¿cómo debe de ser el mobiliario escolar? ¿No? Vamos a obtener una correcta mesa cuando ¿qué? Cuando permita apoyar cómodamente, miren ustedes, los antebrazos sobre la mesa, como está aquí, ¿no? Vamos a ir señalando acá con el puntero. Cuando permita cómodamente colocar los antebrazos sobre la mesa, la espalda esté apoyada sobre el respaldo, miren ustedes, cuando podamos leer sin cansancio visual, miren qué importante, ¿eh? O sea, si el niño está mirando y se cansa con facilidad, algunos padres o profesores de manera muy lineal, no, seguro tiene anemia, seguro no durmió bien, ¿no? Y a veces no advertimos que la mala postura puede generar cansancio visual. La superficie sea de color mate para evitar reflectancias. Es que es importante que hoy por hoy las pizarras no sean brillosas, ¿no? En el contraluz eso es importantísimo, porque el niño, ¿qué hace cuando no ve bien? ¿No? Él va a buscar, va a hacer acomodación, ¿no? Él mira así de costadito porque la luz de ahí, y se acostumbra, porque dice, no, acá sí veo bien, y ahí se queda. Él no le importa en ese momento si su columna, él lo que le importa es resolver su problema de visualización, pero ya genera y adopta una mala postura. Ese mismo mobiliario escolar, ¿no? La silla debe tener un tamaño proporcional a la mesa. O sea, no puede ser ni muy alta, porque si no queda muy hacia abajo el niño, ni muy baja, porque si no le queda, ¿no? Muy baja, ¿no? Los brazos muy arriba, no tiene que levantar todo el tiempo los brazos, ¿no? Cuando el niño esté sentado, los pies deben apoyar en el suelo, con las rodillas y la cadera en ángulo recto, ¿no? Con las rodillas y la cadera en ángulo recto, miren acá, ¿no? Haciendo un ángulo de 90 grados, ¿no? Entre las rodillas y la cadera, ¿no? El respaldo de la silla no debe sobrepasar el ángulo inferior de las escápulas, miren ustedes, no debe sobrepasar, ¿ya? De manera que la espalda quede totalmente apoyada. Y miren, esto es importante, porque muchas veces hemos hablado tanto de las sillas ergonómicas, ¿no? Que tienen hasta arriba y la cabeza y todo, pero la silla ergonómica de oficina que usamos a veces los adultos, ¿no? Tiene que tener, si ustedes se habrán dado cuenta, si va a tener respaldo de la cabeza, tiene que tener un arco a esta altura. Ustedes han visto que es recta y aquí se ve media onda, ¿no? ¿Y por qué creen que es ese arco? ¿Por qué creen que es ese arco? ¿Por qué creen que es ese arco? Cuando un niño se para derecho, ¿cómo se ve la espalda? Vamos. Cuando un niño se para derecho, ¿ustedes cómo notan la espalda? Ustedes han examinado muchos niños, así que por favor, cuando el niño se para derecho, recto, y usted lo mira de costado, lo mira de perfil, ¿cómo se ve esa espalda? No se atreven, se los digo. Con las escápulas aladas, ¿no? O sea, se ve a la altura de las escápulas unas ligeras prominencias. Si en la silla, si la silla del mobiliario escolar fuera más alta, esas prominencias serían las que se apoyaran sobre la silla y la espalda no quedaría recta. Además de sufrir un trauma porque el hueso está presionando contra la silla y el que va a sufrir es la piel, obviamente, y el músculo a ese nivel, que el músculo es bien delgado, por eso es muy fácil tomar al niño de la escápula con que el niño haga así y sentir la escápula ahí. ¿Por qué? Porque el músculo ahí es delgado, pasa como una capa fina. Por eso es que el respaldo no debe de ser más alto, ¿no? Ahora, como dice aquí, los asientos de descanso sí pueden tener un respaldo más alto, lo que veníamos señalando, para poder reposar la cabeza, pero sí o sí,
este respaldo debe de ir con un arco a la altura de las escápulas. Y aquí las diferentes posturas viciosas, ¿no?, que adoptan los niños. Miren ustedes, ¿no? Aquí, separado de la silla, ¿no?, las rodillas hacia abajo. Separado de la silla, ¿no? Aquí, inclinado hacia adelante. Aquí, con las manos metidas, piernas cruzadas. Se arrodillan algunos, otro una sola pierna. Inclinan la silla. Todo esto es vicioso. Todo esto genera posturas viciosas, ¿no? Muy, muy negativas para el niño, ¿no? Entonces, el transporte del material escolar también constituye un problema, ¿no? Y ahí vemos este ejemplo de este niño que está consumido por la maleta, ¿no? El transporte del material escolar, ¿no? La forma más aconsejable, señala la literatura médica, de transportar los libros es utilizando una cartera tipo mochila o bandolera, ¿no? O sea, que sea, ¿no?, cruzada de lado a lado, ¿no? Si se trata de una bandolera, ¿no? O sea, un morral, lo que le decimos nosotros. Pero si es mochila, ¿no?, puede ayudar a corregir los hombros hacia atrás, corrigiendo la curvatura de la espalda. Pero la mochila tiene que tener una particularidad, que debe de ser cómoda, con tirantes anchos almohadillados. Por eso es que hoy las mochilas de los niños tienen, ¿no?, acolchado, ¿no? Y los libros tienen que colocarse de mayor a menor tamaño. Pero miren, acá hay un dato que es clave. El niño puede llevar una mochila, pero el peso que transporte no deberá exceder el 10% del peso corporal. O sea, si su niño pesa 30 kilos, ¿cuánto debe del niño llevar como máximo de peso? ¿Cuánto debe llevar como máximo de peso? Vamos, ¿se han dormido o ya se fueron? No, no me han dejado solo, ¿no? A mí me gusta leerlo porque eso también me habla de que están atentos, ¿no? Y vamos compartiendo. Si el niño pesa 25 kilos, ¿cuánto debe llevar como máximo de peso? 2,5 kilos. Gracias, Luz. Luz es la más activa hoy día. Luz, vamos a darle otro like a Carlos. Entonces, es la más, es el máximo peso que debe llegar, 2,5 kilos. Pero sin embargo, con toda la cantidad de libros y cursos que hoy los niños llevan, esto no se cumple. El niño está llevando más peso, ¿ya? Y por eso es que como el peso ya es mayor, supera 3 o 4 kilogramos del peso, o sea, 3 o 4 kilogramos por encima de este peso, o sea, el niño al final no está llevando 2,5 kilos, como muy bien nos ha dicho Luz, empiezan a llevar 4, 5 kilos, porque son libros grandes. Entonces, él debe transportar y en un carrito adaptado a la altura del niño, empujado hacia adelante y no arrastrado. Miren ustedes, qué importante. O sea, estamos hablando de que la mochila que debe de llevar el niño ya no es una mochila colgada si el peso es mayor. Lo que debe de llevar es una mochila tipo carrito, o sea, que se desplace. Recordemos que por un tema físico, las ruedas multiplican la fuerza, obviamente, del empuje del niño, ¿no? Y eso facilita el transporte. Entonces, aquí lo que señalábamos de la bandolina, ¿no? Cruzada, ¿no? Cruzada, ¿por qué? Porque equilibra el peso del cuerpo, ¿no? Aquí miren, ¿no? Terrible, la mochila colgada, mal llevada, y así andan a veces algunos niños, ¿no?, cuando la idea es que ajuste bien y esté, ¿no?, recta, ¿no? Aquí igualito, ¿no? La lleva en un solo hombro y es terrible, porque ¿qué va a hacer el niño para compensar? Porque el hecho de que él se cuelgue la mochila en un hombro, esa postura, de todas maneras, genera que caiga un poco el hombro. Y el niño, por compensación, él hace esto, ¿no? Levanta. O sea, no es que él se la ponga y él quede cómodo. No, no, no. Le va a jalar por el peso. Y él, para equilibrar, levanta un poco. Y va caminando, levantando. Y genera una tracción terrible de la columna. Una tracción que no le permite, ¿no? No le permite que se relajen los músculos de la espalda cuando tiene que hacerlo. Sin embargo, la posición correcta es esta. Y cuando hablamos de la que tiene ruedas, miren ustedes, ¿no? Miren esta posición que hace, ¿no? Un arco en A demasiado grande. La idea es que quede lo más cerca posible a la zona del pie, ¿no?
¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿No? Fatiga visual y fatiga física. La fatiga visual va a estar motivada por fijar durante un periodo de tiempo la vista en un estudio o espacio de estudio, ¿no? Lo cual va a generar algunos síntomas que son característicos. Cansancio de ojos, picor de ojos, aumento del parpadeo, dolor de cabeza. Miren, ¿eh? Y ningún síntoma a veces se advierte porque no está en el radar que tenemos de los posibles síntomas que pudiera generar la falta de higiene postural. Y la fatiga física, motivada por mantener la misma postura durante un largo tiempo, posición sentado, la parte más afectada siempre es la columna vertebral y los principales síntomas son dolor de nuca, cuello y espalda. O sea, estos elementos son factores de riesgo para fatiga física y fatiga visual. Algunos ejercicios que son importantes para evitar la fatiga visual. Sentado cómodamente en una silla, frotar las manos una con la otra hasta que se calienten un poco, luego cerrar los ojos y cubrirlos suavemente con las palmas, ¿no? De manera ahuecada, ¿no? O sea, como cuando jugábamos en nuestra infancia a estos juegos de las escondidas, por ejemplo, ¿no? Y a los niños les va a encantar esa recomendación, porque para ellos es muy amigable un ademán de este tipo, ¿no? Pero esto hay que hacerlo de manera que no quede en espacio entre los dedos, o sea, la mano tiene que estar bien cerrada, ¿no? O entre las manos y la nariz, ¿no? Imaginando que se encuentra en una completa oscuridad. Y esto, tras ese tapado de ojos, respirar lenta y uniformemente, mientras el niño o niña piensa en algo feliz, ¿no? Repite ese proceso durante 2 o 3 minutos y va a tener una reducción, ¿no?, de la fatiga visual. Otro ejercicio que ayuda muchísimo es el de realizar movimientos oculares en todas las direcciones, ¿no? Miras arriba, abajo, derecha, izquierda, pero sin mover la cabeza. Hasta como jugando podemos implementar esto con los niños, ¿no? Se puede implementar a modo de juego y no hay problema. El masaje de ojos cerrados, con los dedos realizando movimientos circulares durante unos 2 minutos. Que prácticamente sería sobre los párpados, ¿no? Ejercicios circulares. Estirar el brazo y sujetar un lápiz con la mano, colocándolo a la altura de los ojos, y poco a poco se acerca el lápiz hacia la nariz, hasta que se pueda enfocar bien. Y esto, 10 repeticiones. Pero este ejercicio es un poquito para niños un poco más grandes. Esto se ha ensayado mucho con escolares mayores a 10 años, ¿no?, que entienden un poco mejor esa instrucción. Luego el enfoque de un objeto que esté a más de 45 metros durante algunos segundos, y lentamente reenfocar durante unos segundos en la misma dirección uno que esté a menos de 10 metros, ¿no? Y luego volver a enfocar el objeto lejano y luego el cercano, así unas 5 repeticiones, ¿no? O sea, son ejercicios que ustedes pueden tranquilamente recomendar o ponerlos en práctica para reducir la fatiga visual. Y para la fatiga física hay otro grupo de ejercicios, ¿no? Miren, inclinar lentamente la cabeza hacia atrás, bajar la barbilla hacia el pecho, ¿no?, como si se firmara así, ¿no? Luego girar lentamente la cabeza a la derecha e izquierda, ¿no? Pero hay que tratar de que el mentón quede lo más centrado posible, ¿no? O sea, el mentón debe de quedar lo más centrado posible. Claro, no vamos a poder llegar a poner nuestra cabeza totalmente perpendicular a nuestro hombro, ¿no? Eso no es fácil, pero lo más que se pueda, y así hasta el otro extremo, ¿no? Y nosotros hemos visto cómo los niños disfrutan esto, se ríen. Luego, esta posición, ¿no? Miren ustedes, ¿no?, que ayuda tanto a los bíceps, ¿ah?, el trapecio, ¿no?, a los escalenos, con las manos cruzadas detrás de la cabeza. Y miren ustedes cómo quedan los antebrazos, miren ustedes,
quedan bastante rectos, ¿no? O sea, lo más recto posible, ¿no? Miren ustedes, ¿no? Así como en el ejemplo que yo les pongo ahorita aquí. O sea, el antebrazo con el otro quedan lo más recto posible, porque eso tracciona toda esta zona de los músculos, ¿no? Cuentas 3 a 5 segundos y botas, ¿no? Luego inclinar lateralmente la cabeza de derecha a izquierda, como si dijera quizá, ¿no? Ese quizá, ¿no? Luego subir los hombros con los brazos caídos a lo largo del cuerpo y bajar los hombros, ¿no? El no sé, ¿no? Pero esto tiene que hacerse grácil, despacio, subir y bajar, ¿no? Por un espacio de 1 minuto, ¿no? Sin ningún problema. 5 segundos a cada lado de esta tracción. Miren ustedes cómo esta tracción, a partir de jalar el codo y llevando la mano hacia la línea media de la espalda, ¿no? Facilita una relajación de la columna cérvico-dorsal, principalmente, ¿no? Pero tracciona porque este arco, ¿no? Es posible gracias a la columna lumbar, ¿no? Entonces, tenemos también, ¿no? Esta maniobra tipo Jędrásik, ¿no? Donde damos la vuelta justamente a las manos tras el entrecruzamiento y estirar, ¿no? Lo más que se pueda, ven ustedes, o sea, hacia afuera, ¿no? Por un lapso de 15 segundos. Luego miren ustedes con la pierna cruzada y giro el tronco sobre los muslos, ¿no? Y como prácticamente voltea completa la cabeza, casi quedando en ángulo con el hombro, ¿no? De igual manera las manos, ¿no? Va a haber una tracción de las manos hacia atrás, ¿no? Lo más que se pueda, sin que genere dolor o traumatismo. Y todo esto se le va orientando, ¿no? Se le va orientando al niño a hacer. Incluso las escuelas hoy hacen pausas activas, pero el tema no es la pausa activa de que el niño salte o haga cualquier movimiento descoordinado por hacer, ¿no? O algunos hacen, ¿no? Movimientos bruscos que no contribuyen a relajar partes de los músculos, ni contribuyen a convocar que llegue sangre, y cuando llega sangre, ya sabemos pues lo que ustedes muy bien han dicho, llega oxígeno y nutrientes, ¿no? Para poder, ¿qué? Hidratar e incorporar energía a los músculos de todas estas partes del cuerpo. De igual manera, ¿no? Esta maniobra hacia arriba, y miren ustedes cómo las manos prácticamente quedan formando ángulo con los brazos, perdón, con los antebrazos y con los hombros, ¿no? Luego la sacudida de manos de 8 a 10 segundos, pero en esta posición, abajo, ¿no? Abajo, ¿para qué? Para que por gravedad estimule a llegar sangre, ¿no? Y este ejercicio es bastante similar a este de aquí. La diferencia es que este ejercicio es hacia abajo, ¿no? Y este ejercicio ayuda muchísimo a evitar la espasticidad de la muñeca. Espasticidad que ha empezado a producir de un tiempo a esta parte cada vez en adolescentes y jóvenes más pequeños, el famoso síndrome del túnel carpiano. Cuidado con eso, o sea, cada vez ha ido apareciendo en niños más pequeños, lo cual pues constituye un problema, ¿no? Porque estamos hablando de una potencial, no discapacidad, sino de una potencial disminución de la valía para poder escribir y redactar, ¿no? Eso era lo que traíamos en cuanto a higiene postural, ¿no? Como problemas ortopédicos e higiene visual. Como hemos visto, está lo relacionado a la columna vertebral, lo relacionado a la fatiga física y lo relacionado a la fatiga visual. Con respecto a esto, yo agradecería si hay alguna pregunta, comentario que ustedes quisieran, ¿no? Hacer o intercambiar. Entonces, tenemos que el peso corporal no debe de ser mayor a, ¿cuánto? Al 10%, ¿no? El peso que se va a cargar, perdón, no debe de ser mayor al 10% del peso corporal. Tenemos entonces que, ¿no? Tenemos entonces que la silla debe de permitir un ángulo de 90 entre el muslo y las piernas que la
la espalda debe de quedar recta y que el respaldo de la silla no debe estar por encima de las escápulas, ¿no? Debemos tener en cuenta que la mesa no debe de ser más alta que la zona del diafragma para que los antebrazos puedan recostarse y que la mesa debe estar lo más cerca a la silla, ¿no? Por ahí me hicieron una pregunta con relación al arco plantar. El arco plantar puede corregirse sin ningún problema, miren, ¿no? Puede alcanzar hasta los 8 años en corregirse, sin ningún problema. Pero para eso hay que, ¿por qué? Porque el niño está pues en un rápido crecimiento y después de la edad escolar el crecimiento se hace más lento. Entonces los espacios de consolidación son mayores. O sea, el niño hasta los 3 años tiene el crecimiento más acelerado que jamás hemos visto. Luego de 3 a 5 años esto se reduce, pero sigue siendo acelerado. Entre los 5 y los 8 años todavía hay una ganancia importante de peso que ayuda a asentar el arco plantar. Pero ahí hay que utilizar zapatos de corrección. ¿Cuáles son los puntos del polígono de sustentación de los miembros inferiores? Pregunta que yo les lanzo a ustedes. A ver, ayúdenme. Cuando nosotros nos paramos con los pies juntos, se forma un polígono de sustentación que está conformado por ¿qué? Puntos de apoyo del cuerpo. A ver, vamos. Así les va a regalar una beca completa para un curso al que responda eso. Pero si se demora más de 5 segundos voy a saber que lo han buscado. Vamos. ¿Cuáles son los puntos de apoyo del polígono de sustentación? Si nos paramos y juntamos nuestros pies, ¿no? Talón es 1, ¿qué más? ¿Qué más? Talón es 1, ¿qué más? El talón es un punto de apoyo, ¿qué más? Vamos. Y planta como los dedos. La planta no es un punto pues, de sustentación. Gracias, Almendra, por el apoyo. La columna, no, tampoco. El polígono de sustentación tiene que ver con sustentarse, con sostenerse. Un punto es el talón, el otro punto está en el dedo meñique y el otro está en el dedo, en el dedo meñique no, porque en los pies, perdónenme, y error mío, no tienen nombres los dedos, les cuento. ¿Ya? En los pies es primer artejo, que es el gordo, segundo artejo, tercer artejo, cuarto artejo y quinto artejo, nada más, ¿no? O primer dedo, segundo dedo, tercer, algunos dicen, pero realmente artejo, dice la literatura médica. O sea, ya los dedos o sea, usted no mira su pie y usted dice, uy, mi pulgar del pie. No, eso no existe. El pulgar solo es de la mano. No, mi dedo medio del pie. Claro, usted está ubicándolo donde está, pero no existe el medio. Mi dedo anular del pie, eso no existe. No existe. ¿No? Usted tiene el primer artejo, segundo, tercero, cuarto y quinto artejo. Entonces, el polígono de sustentación se da por una unión entre el primer artejo, el quinto artejo y el talón, como bien lo señaló Tania. ¿Ya? Entonces, usted unido los dos pies, ¿no? El primer dedo, a ver, por acá creo que tengo una imagen del polígono de sustentación que se lo quiero compartir. Ese polígono de sustentación va a tener un socavón en el centro, que es el arco plantar. Y por eso es que el arco plantar, ¿ya? Ese arco plantar, ¿no? Hay que formarlo, ¿no? Entonces, a mí sí me interesa, ¿no? Que ustedes tengan mucha claridad sobre este tema del polígono de sustentación, ¿no? Porque el polígono de sustentación justamente va a ser el que va a permitir, ¿no? Que el niño tenga una buena postura, ¿no? Y es muy importante, ¿eh? Es muy importante que lo podamos tener en cuenta, ¿no? No sé si alcanzan a ver la imagen, la voy a poner en modo presentación. ¿Sí? ¿Alcanzan a ver la imagen? Disculpen. Se visualiza, doctor. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Se ve? Excelente, miren, ahí está lo que les decía, miren. Y se forma un polígono, ¿no? Un polígono.
¿Y por qué un polígono? Porque tiene varios lados, obviamente, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6 lados. Y acá está, miren, primer artejo, segundo artejo, ¿no? Primer artejo, quinto artejo y el talón. Y esto permite esta angulación, miren ustedes, ¿ya? O sea, aquí la persona la estamos mirando desde arriba y estos son sus pies. Y miren ustedes, ¿no? Y esa es la posición correcta en la que deben de quedar los pies. O sea, no se preocupe, profesional de la salud, colega aquí presente, no se preocupe si cuando usted lo para al niño o niña, los pies están un poquito separados. No, junta más los pies. No, no, no. Porque si usted junta más los pies, las rodillas van a rozar y la cadera va a traccionar hacia adelante. Y eso jala el sacro y jala la columna. Jala músculos paravertebrales y el dolor posterior va a ser terrible en el niño. Miren ustedes. Entonces, qué importante es este tema, ¿no? Es importante. Entonces, hoy el polígono de sustentación ya es un dato más que ustedes, estoy seguro que lo han escuchado hablar, pero hoy se lo llevan. Y este arco plantar se va a ir formando. Como el niño crece rápido, contra más rápido le pongamos el cojinete, el crecimiento va a ir así, ¿no? O sea, usted le pone el cojinete del zapato y va a ir creciendo el pie, va a ir creciendo el pie, pero se queda el arco formado. Porque ese cojinete del pie que aplana el pie no es más que grasa. Y al poner allí una cuña, que es lo que tiene el zapato ortopédico, ayuda a corregir ese pie plano. ¿Y por qué es importante corregir el pie plano? Para poder corregir el polígono de sustentación. Si corregimos el polígono de sustentación, el niño tiene una buena bipedestación, el niño se para derecho, ¿no? Y el niño está listo para correr, caminar y hacer lo que quiera. Bien, eso era lo que traíamos en este tema. Igual quedo atento a cualquier consulta. Al final yo les terminé preguntando sobre el polígono de sustentación y nos permitió poder recordar algo más. Pero yo les agradecería si de repente tienen alguna pregunta, ¿no? Algún comentario, ¿no? Algo que quieran compartir con relación al tema, ¿no? Adelante, estamos atentos. ¿Tenemos preguntas? Por ahí respondí a un par de preguntitas que me han hecho por acá, ¿no? Lo del arco plantar y lo de este tema del polígono de sustentación. Pero no veo ninguna otra pregunta más escrita, solo esas dos preguntas. Adelante, los escucho, los leo. Vamos. Pueden activar sus audios, estimados participantes, o también pueden levantar su manito. Claro, pueden hacerlo levantando la mano o pueden también hablar directamente porque los micrófonos están activados. Un mensaje que quiero dejarles es que este tema de la higiene postural a veces no ha sido un tema no ha sido un tema que llame mucho la atención a los profesionales. Y creemos que por error esto está abocado a la traumatología o a la especialidad o a la ortopedia. Y no, colegas, esto está muy bien abocado, ¿ya?, a la educación en el tema del cuidado postural y el cuidado de la columna con la finalidad justamente de evitar que posteriormente hayan problemas a nivel de la columna. Miren qué importancia tiene en el marco del enfoque de curso de vida, ¿no? Trabajar ahora con la higiene postural, trabajar en la corrección a través de las maniobras que ustedes muy bien vieron. Yo les cuento una anécdota chiquita de que trabajaba yo en la región Apurímac, en el centro de salud de Lambrama, y la madre traía al niño al CRED, y la enfermera lo había estado viendo y la enfermera no se había dado cuenta. Ya tenía el niño 4 meses y no se había dado cuenta porque no hizo ni Barlow ni Ortolani. Pero a mí me llamó mucho la atención de que el niño, cuando lo echaban, claro, siempre hay una hipertonía que hace el niño, ¿no? Pero el niño al hacer la hipertonía no era simétrica, y la hipertonía debe ser simétrica, porque el niño va y viene las piernas, ¿no? O sea, sus piernitas las trae y las retrae. Entonces el niño hacía esto y la otra pierna no la movía. Y me llamó un poco la atención. Entonces estiré las dos piernas y ahí apareció el pliegue, pues, de los muslos. Cuando apareció el pliegue de los muslos, le dije a la madre que haga una placa de rayos X. Y me dijo, ay, tan chiquito, le voy a someter una placa, señora, discúlpeme, pero es necesario. Cuando la señora trajo la placa, hicimos la medición con una regla y
una cadera pues estaba fuera de la posición. O sea, el niño tenía una displasia de cadera y no se habían dado cuenta. Miren ustedes, es una cosa increíble que habiendo nacido en un hospital y todo, no se hubieran dado cuenta de esa displasia de cadera. Entonces la mandamos con esa placa y con una referencia bien descrita y barlo positivo y le puse la angulación que habíamos medido y todo. Y para eso no necesitamos ser ortopédicos, porque son maniobras sencillas que forman parte del examen físico. Y gracias a eso, a este niño le pusieron su corrector de corsé con su palito ahí atravesado en el centro. Se le pusieron su corrector, ¿no? Con su cinturón, ¿no? Con su calzón como le dicen, calzón de yeso y el palo en el centro para que pueda, ¿no? No juntarse y no seguir traccionando, porque cuando se juntan las piernas del niño, la cadera la tracciona hacia adelante. Recuerden que las cabezas del fémur están metidas ahí en el huequito este del acetábulo y jala hacia adelante. Entonces, después de porque 2 meses estuvo el niño, después de los 6 meses el niño empezó a sentarse bien. La madre me lo agradeció hasta más no poder y yo contento porque pudimos hacer algo por ese niño. ¿Qué problemas no hubiera tenido ese niño más adelante para la marcha, para la bipedestación justamente, para poderse parar, para poder caminar? Y ojo, que solamente estamos advirtiendo los problemas físicos, pero hay un impacto psicológico en ese niño que camina medio de lado, en ese niño que es medio jorobadito, en ese niño que no se sienta bien porque no puede. Y hay un impacto psicológico porque los niños a veces son crueles, así como son los más nobles, pueden a veces ser crueles de manera inconsciente, ¿no? Y esa crueldad pasa porque se burlan a veces del niño y eso genera que el niño se sienta mal. No, hay un impacto también psicológico, miren ustedes, ¿no? Entonces, con un enfoque de desarrollo infantil temprano, y que este enfoque de desarrollo infantil temprano lo tenemos que mirar desde arriba, en el marco del curso de su vida, tenemos que ver cuánto contribuimos con un examen físico y la corrección de un problema a varios procesos a futuro. Miren ustedes. Quiero darle la palabra a Almendra, que está pidiendo. Muchas gracias, Almendra, te escuchamos. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por este tema que es muy interesante. Mire, yo estuve trabajando en un centro de salud, las cuales pude detectar, ya había pasado casi 6 meses. Y bueno, al momento de hacer el examen físico, vi que los pliegues estaban asimétricos y hasta el momento de poder hacer la abducción, se escuchó como un pequeño, como que una chispa entre los huesos choca y me llamó bastante la atención. Y mira, le soy muy sincera, la maniobra de Barlow y Ortolani no la aprendí mucho en la especialidad, por eso es que estoy haciendo este curso, ¿no? Este diplomado para fortalecer mis debilidades. Y de las cuales solo con el poco conocimiento que tenía, porque una colega mía me había dicho, tienes que hacer esto, así. No sé si usted, por favor, nos podría enseñar antes de que culminen las clases, sería genial para poder fortalecer y con seguridad hacer las cosas. Bueno, le comento de ese niño que pasó de los 6 meses, lo escuché, lo derivé para medicina y luego medicina mandar una referencia al hospital y si era positivo. Y bueno, no se detectó antes porque no, a veces, lamentablemente cuando estamos trabajando en INSA te piden más producción, ¿no? Producción, te miden por producción y todo el examen físico a veces se deja de lado en algunas personas. Yo nunca había visto al paciente, era primera vez y me decía que le gustaban mucho porque yo examinaba, pues, ¿no? De cefalocaudal. Que no sabía, mejor dicho. Y fue abajo a la tía, me encontré a la tía. Me encontré. Y ahí, y ahí lo detecté, pero no le dije nunca a la mamita que tenía displasia porque eso solamente lo confirma el diagnóstico del médico, pero sí los signos que tenía esa niña, pues, da mucho que pensar, analizar. Y bueno, ahora que estoy trabajando en otra puesta de salud, yo sugerí una mamita lo mismo, ¿no? Porque sentí que algo estaba un poco raro, pero la mamita fue hasta al medicina, pero el traumatólogo le dijo que cómo lo iban a someter a su niña tan pequeñita a un rayos X cuando todo lo ve aparentemente normal. Por eso como enfermera no diagnosticamos, pero sí vemos nuestras inquietudes y se lo compartimos a los padres, ¿no? Pero hasta donde yo sé, deberían de ser
En menores de 6 meses, ecografía. A partir de los 6 es placa. Eso también me gustaría que aclare mi duda. ¿Hasta qué edad o a partir de qué edad se puede realizar una placa o una ecografía sin dañar las partes o el organismo del niño? Porque a veces hablan algunos profesionales, pues lo contrario, se contradice y uno queda mal. ¿Se refiere a la placa específicamente? Sí, por ejemplo, no sé si es cierto, no sé si es que menor de 6 meses se hace ecografía y placa a partir de los 6 meses hacia adelante. A Y ver, si es... la ecografía es un estudio. La ecografía es un estudio imagenológico de muy baja ecogenicidad. Por eso la usamos en la gestante sin ningún problema. Si fuera muy peligroso, imagínense, ¿no? Estamos hablando de un órgano, de un organismo en formación con la gestante, y sin embargo la hacemos todo el tiempo, porque es de exageradamente baja ecogenicidad. La ecografía puede hacerse, eso desmitifíquelo. El rayos X ya sí tiene cierta, ¿cómo se llama? Cierto riesgo, ¿no? De obviamente irradiar al niño. Pero ¿cuál es la ventaja del niño cuando se le irradia, por decirlo de alguna manera? Que en el niño sus células son de rápida regeneración, o sea, algo que puede dañarse inmediatamente también puede regenerarse. Ahora, eso no quiere decir que al niño lo vas a estar irradiando a cada rato, ¿no? Por favor, no me vayan a malentender tampoco en eso. Pero usted evalúa riesgo-beneficio. Y ese es el riesgo a veces de algunos procedimientos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si usted tiene una duda, usted puede mandar a hacer una placa. ¿Y por qué? Porque hay duda. ¿Me entiende? Y como usted bien lo acaba de señalar, a veces la enfermera no hace un diagnóstico, pero ella dice, yo vengo viendo 100 niños en toda mi trayectoria, 1000 niños en mi trayectoria, y no había visto esto. Y esto no estoy seguro que sea, pero no me parece normal. Y hay un proceso muy importante que lo establece los diagnósticos NANDA, que ustedes muy bien los conocen, que es el diagnóstico de enfermería. ¿No? Y ustedes dicen, algo pasa aquí. Entonces, por lo menos encendió la alerta. Miren, y qué importante es que los equipos conversen, que los equipos coordinen. El control de crecimiento y desarrollo que forma parte del abordaje de desarrollo infantil temprano no es una tarea solamente de la enfermera. O sea, ella lo hace y es la abanderada de hacerlo, es real, pero no es solo su tarea. Porque si ella detecta algo o duda, inmediatamente colegia con el médico. ¿Para qué? Para ahondar y profundizar. Pero ella fue capaz de detectar, de ser el primer filtro, de ser la puerta de entrada de la identificación. Miren qué importante. Y un poquito quería mostrarte esto, ¿no? Barlow. Coges al niño, ¿no? Entre el muslo y la pierna debe haber un ángulo. Debe haber un ángulo, ¿no? Aquí no se ve por la posición. Cuando lo ves de costado, debe haber un ángulo. Que ese ángulo está por debajo de 90, pero debe ser mayor a 60, ¿no? Empujas hacia abajo y jalas hacia afuera. ¿Por qué? Porque la cabeza del fémur debe de entrar. ¿Por qué va a sonar aquí? Porque la cabeza del fémur puede estar afuera. ¿Me entiendes? Cuando jalas, ¿ya? Cuando aquí, y desde esta misma posición la llevas hacia afuera y jalas. Si llevas hacia afuera y jalas, se nota claramente cómo se descoloca. ¿Por qué? Porque la cabeza del fémur no está bien puesta. Cuando no está bien puesta, se descoloca con facilidad. Y aquí, porque es el sonidito ese como usted lo escuchó, porque se monta sobre un costado. Recuerden que el acetábulo es un hueco, ¿no? Y lo que hace la cabeza del fémur es montarse. Y por eso raspa al lado. El niño va a llorar un poquito, pero usted dice, no, esta cadera no está puesta. Y ojo que el niño cuando nace, la cadera no está osificada. Pero ¿por qué sí debe estar bien colocada? Aun cuando no está osificada. Y aun cuando todavía el acetábulo no ha logrado abrazar a la cabeza. Porque a veces es así, el huequito todavía es poco profundo. Pero ¿por qué no debería de salirse? Miren, y esa es una pregunta que me hicieron en otro grupo del curso. Me decían, doctor, pero si el hueco no es tan hondo, la cabeza está casi en el aire. Claro, pero este niño a este nivel, ¿no? A este nivel, tiene ligamentos y músculos, pues, que sostienen, ¿no? O sea, es como que la cabeza no está bien puesta, estuviera así, ¿no? Pero hay ligamentos que lo agarran. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando no está bien puesto? Que esos ligamentos se van para un lado y para el otro. O sea, sí, como diríamos, se chuequean, créanme, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no? Y aquí está, y se va con ustedes en la presentación. Recuerden y revísenlo. Hay videos muy interesantes de estas maniobras, ¿no? Y hay que hacerla.
hay que hacerla para poder familiarizarnos. Aquí parte todo. Cuando hablamos de la higiene postural en el escolar, muchas veces tiene origen aquí. Cuando hablamos de la higiene postural en el escolar, muchas veces tiene que ver con el pie plano. Cuando hablamos de higiene postural en el escolar, muchas veces tiene que ver con una pregunta que me pareció interesantísimo, que me dice aquí una colega que habla de... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo lo vi por aquí ahorita. Ah, y el uso del andador a los 8 meses. Miren ustedes. Hoy ustedes han visto que se ha masificado el uso de los andadores para que el niño empuje. Oiga, doctor, pero eso no le da mucha estabilidad. De repente el niño está empujando y se va de cara o se va de costado. No es malo, ojo, no es malo, miren ustedes, no es malo que el niño use andador, ese que es de rueda, con las 4 llantitas y que el niño va sentado. No es malo en la medida, ¿ya? Claro, no es bueno ya que hace que las piernas se arqueen. Eso no es tan cierto, estimada Caterín. Le cuento, ¿dónde está el problema del andador? El problema del andador es cuando le queda como la silla al niño que hablábamos ahorita de la escuela. Si el niño está sentado en un andador, miren ustedes, si el niño está sentado en un andador y la zona central del andador es ancha, acolchonada, que esa es la moda, pues hoy día las grandes empresas, ¿no? No voy a mencionar nombres para no herir la susceptibilidad de alguien que trabaje con alguna empresa, utilizan estos andadores con un centro bastante acolchado, ¿no? Un centro bastante acolchado, no, para que el niño no se maltrate. Eso tiene que ser como un calzoncito, como un calzón del niño, así, ligero, y esos son los andadores más antiguos que hemos visto, los clásicos, ¿no? Que nunca arquearon las piernas de ningún niño a lo largo de la historia, ¿no? Y además, ojo, hoy también estos andadores tienen altura. O sea, ¿qué cosa es lo que tiene que favorecer el andador? De que el niño esté de pie, que el niño esté de pie y esté sostenido por el arco. Porque el niño se va a parar derecho. Es como unas ruedas como unas rueditas de una bicicleta. No sé si me dejo entender. Que el niño va manejando y cada vez que él se le vaya el cuerpo, esa ruedita lo va a empujar de nuevo para el centro. Y el niño sí, y así aprenden a manejar. El niño no maneja recostado sobre la rueda. Si el niño maneja recostado sobre la rueda es un problema. ¿Y por qué? Porque a veces en la bicicleta los padres cometen el error de no colocar las 2 ruedas a la misma altura que mantenga a la bicicleta recta. El niño a veces se le va de costado porque las ruedas son más bajas que la llanta de la bicicleta. Entonces, cuando se va de lado, se va a apoyar, pero el niño está manejando de costado. Lo mismo ocurre con el andador. Si el andador tiene una zona central que coge la zona púbica del niño, muy ancha, las piernas se abren. Y si el niño cae sentado en este andador, es un problema. El niño no debe caer sentado, porque el niño, ¿qué hace? Con flojera, él empieza a andar así, con las piernas abajo. O sea, el niño no empieza a caminar, sino el niño sentado empieza a jalar con los pies, a apoyarse con los pies. Eso no debe ocurrir porque no es la posición correcta de caminar. El andador debe de ser de manera tal que el niño, o sea, no sé si me explico, o sea, el niño debe estar parado, ahí está parado, y a esa altura debe descansar el andador, cuando el niño está parado. El niño va a ir creciendo y las piernas le van a ir doblando, hay que subirlo. Y de vez en cuando combinar el ejercicio entre el andador y la caminata. Y la zona del calzoncito del andador no debe de ser ancho en la zona pública, porque si no, no le pudiéramos poner un pañal al niño. Si no dijéramos que el pañal también le arquea las piernas, y el pañal es bastante grueso en esa zona, ¿se dan cuenta? ¿Por qué el pañal no le arquea la pierna? Porque el pañal, por la posición que tiene, el niño no puede cerrar las piernas. ¿Se dan cuenta? Miren, y qué importante que lo estemos conversando. El andador no es bueno si no cumple con los estándares. Es como que dijéramos que la silla no es buena si no cumple con los estándares, como lo hemos visto. La mesa no es buena, entonces hay estándares. Para que el niño empiece a caminar, el niño debe estar de pie. Y lo que estamos corrigiendo es que como el niño no ha desarrollado completo el polígono de sustentación, el niño se va a ir de lado. ¿Por qué nosotros no nos caemos cuando nos paramos? Porque el polígono de sustentación está bien firme. ¿Qué ocurre cuando una dama, ¿no?, usa un zapato con un taco que es medio y se le tuerce el pie? Se puede caer. ¿Por qué? Porque altera su polígono de sustentación. Entonces, eso ocurre con el niño. El niño debe estar de pie, debe quedar de pie de manera tal que pueda apoyar las plantas sin problema, no que queden los pies de puntas, ni que quede él doblado con sus rodillas, porque esa no es la posición de caminar. ¿Ya? ¿Se le puede recomendar un límite? Claro, claro. Él no debe permanecer todo el día. Hay niños que van a estar muy ávidos de caminar. Aproveche y combine
Un rato en el andador para que él se sienta con confianza y un rato usted lo toma de las manos y que se sienta con confianza. ¿Por qué? Porque él se va a dar cuenta. O sea, recuerden que hay un condicionamiento de aprendizaje a nivel cerebral y forma parte de la maduración, del neurodesarrollo del niño. El niño va a decir, yo puedo hacerlo sin esto y también puedo hacerlo con esto, ¿no? El uso de canguros. Yo recomiendo más los portaguagua que le llaman, que el niño va echadito ahí. El canguro no tanto porque justamente, miren, además del pañal, el canguro abre más las piernas del niño. Allí sí deforma. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque degenera el arco normal de las piernas. Entonces, yo no lo recomiendo porque a veces las madres van con el niño y el niño va con las piernas bien abiertas. Esa no es una posición anatómicamente normal. Entonces, todo lo que altere la posición anatómica normal genera hábito. El niño crece todos los días. El crecimiento que vamos a ver durante los 3 primeros años no vuelve a ocurrir en ninguna otra etapa de la vida, ténganlo presente eso. No vuelve a ocurrir en ninguna otra etapa de la vida. Así que todo lo que consolida allí puede generar problemas. No lo recomiendo, personalmente. No obstante, yo soy médico de familia, no soy experto en traumatología, pero conocemos algunas cosas relacionadas, obviamente, a todo este tema. ¿Por qué? Porque estamos trabajando muchos años con los niños y lo vemos, y además la evidencia sí lo señala. Yo creo que hoy estamos en un tiempo... Los manteles para la mesa, no para... Hola, hola. Hoy estamos en un tiempo como profesionales que ya hay evidencia acumulada y debe de servirnos para tomar decisiones asertivas, ¿no? Adelante, Tania, te escuchamos. Buenas tardes, doctor. Bueno, quería hacerle una pregunta, ¿no? Bueno, un día tuve la consulta, una niñita de 2 años. Bueno, la mamá me refería que constantemente se caía, ¿no? La niña al caminar. Bueno, cuando estuve en la consulta, no la vi realmente que se caía, ¿no? Pero la madre refería eso, ¿no? Entonces, le revisé los piecitos, ¿no? Y sinceramente yo vi que todo estaba normal, ¿no? Lo único nomás, bueno, que tenía las zapatillas que no tenían la forma anatómica. De repente no le dije a la mamá que quizás era por eso, ¿no? Que no tenía la forma de las zapatillas y de repente o de repente eran muy pequeñas. Pero bueno, también le medimos y estaba bien el tamaño de las zapatillas, ¿no? Y la mamá me dijo, ¿no? O será porque no ha gateado, ¿no? Y varias veces también hay personas que me dicen que cuando no gatean se caen constantemente. Entonces, realmente, doctor, no sé si eso es algo certero, ¿no? Recordemos Ujú. que hay mitos. Hay mitos Exacto. transferidos de generación a generación, de la abuela, de la Ujú. bisabuela a la abuela, de la abuela a la mamá a las hijas y así sucesivamente. Somos muy Exacto. respetuosos de los mitos y creencias que puedan tener los padres, ¿no? Y a veces, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver si no Mm, gateó. Ojo, hay niños que no gatean y de frente quieren caminar. El gateo ujú. no es más que parte de un proceso de maduración de la corteza cerebral. Lo que podría definir que un niño no gateó es que el niño no maduró esa parte justamente del cerebro. Pero no tiene nada que ver con que no pueda pararse. El no poderse parar tiene que ver con el tema de la ubicación. Primero, uno descarta los temas ortopédicos, ¿no? El polígono de sustentación, porque obviamente el polígono de sustentación, nosotros nos paramos derechitos con las piernas juntas y no nos caemos, porque nuestro polígono de sustentación es la base. Por más de que una persona, con mucho respeto lo digo, sea gordita o tenga un abdomen péndulo o a veces tenga una distribución, ¿cómo se llama? Antropoide del cuerpo, ¿no? O sea, aquel que tiene un tórax bien ancho, la pancita voluminosa y las piernas flaquitas. Ni ese se cae, a pesar de que hay mucho peso arriba, porque el polígono está bien. Me dejo entender, ya obviamente es un adulto, o un jovencito, un adolescente, ya aprendió. Vaya, ni el niño, que sea bien gordito, rechonchito y piernas flaquitas, ni él se cae. Si el niño se cae, primero hay que ver el polígono de sustentación. Segundo, hay que ver el tema del pie, si es plano o no es plano. Tercero, hay que ver los temas de la formación reticular del cerebro, que la formación reticular del cerebro, ¿cómo la medimos? El sentido de posición del niño. O sea, el niño va ganando sentido de posición. El sentido de posición, gracias a la formación reticular, que es una estructura de nuestro cerebro, es la que nos permite darnos cuenta cuando estamos echados y cuando estamos sentados. Cuando usted está echado y usted mira el techo, usted ve de una forma. Usted se echa de costado y usted ve su mueble en la casa, lo ve de lado, ¿no? Pero usted sabe que el mueble está derecho, la formación reticular se lo dice. Y cuando usted haga esa prueba, y los invito, acuéstese de lado y levántese, y usted solito va a ir dándose cuenta cómo el objeto que usted está mirando
solito se acomoda. ¿Y por qué? Porque así lo dice la formación reticular. O sea, usted sabe cuando está de costado, cuando está de frente, cuando está de pie, gracias al sentido de posición que usted tiene. El niño está madurando eso. Y por eso es que a veces se cae, porque él todavía, ¿no? Todavía él quiere, ¿no? No ha logrado el sentido de posición. Y allí, en el sentido de posición con la formación reticular, tiene que ver con una estructura, la unión, mejor dicho, con una estructura importantísima de nuestro cerebro, que tiene que ver con el equilibrio. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa estructura importantísima del encéfalo que tiene que ver con el equilibrio? ¿Mm? Eso ustedes lo saben. ¿Cuál es? Escríbanlo. Ahí está, usted misma, mi estimada Tania. ¿Cuál es esa estructura importantísima? No, Luz, te fuiste un poquito por arriba, el hipotálamo no. Vamos, ¿quién da más? Vamos a darle un like de todas maneras a Luz, porque Luz está muy el cerebelo, ¿se dan cuenta? Ujú. Y eso es importante. Y el niño está madurando todo eso. Por eso qué importante es que el niño, gracias Tania, el cerebelo. Excelente. Gracias Vivian, que también por ahí con Tania ya coincidieron. Entonces, qué importante es esto, porque miren, el niño está formando el sentido de posición, el sentido espacial. Por eso es que es importante dónde él juega, cómo juega, que no se generen temores por una caída. Por eso es disfrutar la caída, decimos, ¿no? El niño se cae, alguien se ríe y la gente dice, ay, te burlaste. No, pero si te alteras, el niño te siente, el niño percibe el apego, no se olviden. Y él se da cuenta, la madre me miró, uy, si esto me pasa, esa es la reacción que voy a recibir. Y el niño a veces más llora, más que por el dolor o la caída, por la reacción de la madre. O la reacción del cuidador, no, cuidado. Y el niño se altera. Y el niño tiene miedo. Le generamos un temor. Miren ustedes, entonces, estos aspectos deben de contribuir a ser asertivo, ¿no? Se cayó, no importa, va, lo recoge. Él va a entender de que esa caída es parte del proceso, hasta que él va ganando sentido de posición. Por eso el niño quiere pararse, por eso a veces camina agarrado de las paredes, porque él empieza a ubicar un sentido de apoyo. Y no porque camina recostado a la pared, la columna se le va a chuequear hasta que él termine de fortalecer músculos. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Gracias, doctor. Doctor, una pregunta, ¿qué tiempo se le recomendaría a los zapatos? Sería hasta que desaparezca el signo de Babinski. Babinski desaparece bastante rápido. Y recordemos que Babinski habla de extrapiramidalismo, ¿no? O sea, todavía no hay conexión entre el cerebro instintivo, ¿no? Que es el sistema límbico, con el encéfalo, pues que es el de nivel superior, ¿no? Eso no tiene mucho que ver, ¿no? Hay madres que le ponen zapatitos al niño con 6 meses, pero no es para que camine, sino para adornarlo. Lo importante es que esos zapatitos que le ponen cuando tiene 6 meses han visto que no tiene planta, ¿no? No tiene planta, ¿por qué? Porque la idea es que no deforme, porque la planta es rígida y no deja que el arco se forme, ¿no? Hay madres que le ponen zapatos con el cojinete sin que el niño tenga pie plano, no lo sabemos y le están poniendo. Tampoco eso es malo, pero en la medida en que el niño no bipedeste mucho tiempo, o sea, no esté parado mucho tiempo. Ahí no hay problema con eso. ¿Ya? Entonces, de las preguntas queremos sacar algunas cositas que son claves que ustedes tienen que llevarse. Primero, el tema del andador. El andador tiene que tener la altura para que el niño parado camine. No que el niño camine medio sentado, con las rodillas dobladas, o que se vaya de lado. Segundo, no debe de tener un cojinete muy grande en la zona púbica, porque eso abre el arco, es lo mismo que hace un canguro. Personalmente, igual habría que investigar un poco más y eso sería bueno que como parte del curso nosotros pudiéramos revisar, porque hay muchos estudios, que eso es lo bueno, colegas, que hoy ya con la acumulación de información que existe, ya podemos sacar mejores conclusiones. No recomiendo el canguro porque finalmente, para evitar que el niño como cuelga, o sea, todo su peso cuelga, para evitar que se dañe la zona púbica, a veces tiene mucho acolchado a ese nivel, y ese acolchado grande a ese nivel deforma el arco plantar. Tercero, ¿qué otra cosa sacamos aquí como conclusión? De que el niño va a empezar a caminar en la medida en que él vaya sintiendo confianza y fortaleza en sus miembros inferiores. Bien, con esa respuesta vamos acabando. Yo sé que el tema es muy apasionante, pero nos tiene que dar pues el tiempo para poder ver el otro tema que también es medio largo. A veces se puede un poco prolongar el tiempo, la disculpa del caso por ello, pero lo importante es que ustedes se vayan con todas las dudas esclarecidas, ¿sí?